¿Qué tal están? Bienvenidos como cada lunes a Canal 9 Soria, a este programa de deporte que dedicamos aquí en esta cadena y que se llama El Remate. Muchas gracias por acompañarnos. Pasamos como siempre en primer término a poder disfrutar un poquito de los comentarios que nos van a ofrecer nuestros colaboradores en la parte de la tertulia. Así que sin más les presento a Ricardo Miranda, que nos acompaña esta noche. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y encantado bienvenido. de un lunes más comentar un poco lo que pasa en Soria y la provincia, en el deporte. Toda la actualidad que tenemos, ¿verdad? Que no es poca. Sí. Y también nos acompaña Jorge Crespo. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Bueno, gracias también por estar con nosotros y bueno, para poder analizar junto con Ricardo, pues todo lo que es la actualidad deportiva. A vosotros, como siempre. Actualidad que, bueno, pues como saben también empezamos siempre con el Club Deportivo Numancia. En este caso, pues encuentro que pudieron disfrutar en la jornada de ayer desde el Adolfo Suárez en Ávila contra un Real Ávila que, bueno, pues partía justo por debajo de la posición del Numancia en la tabla, emparejados a puntos, y la verdad es que así transcurrió todo el encuentro y así han terminado también, de nuevo emparejados, porque quedaron tablas 0-0 en el marcador. Y bueno, pues en primer lugar conocer un poquito el sentir de nuestros colaboradores con el partido. Jorge, ¿qué te pareció? Tú que, bueno, estuviste en primera persona. Sí, estuvimos por allí. Bueno, yo creo que fue un partido muy igualado. Hubo sobre todo un cambio táctico de Ángel Rodríguez, poniendo 3 centrales, pero sobre todo lo que hubo en el partido fue respeto. Apenas hubo ocasiones, los dos equipos parecía que no querían que pasaran muchas cosas, esperando alguna oportunidad para intentar desnivelar el partido, y según iban pasando los minutos, sí es verdad que terminó un poquito mejor el Real Ávila, sobre todo como por equipo local, pero bueno, también es verdad que la última jugada, ¿no?, la de la polémica, pudo decantar la balanza a favor del Numancia, pero bueno, yo creo que al final el cómputo global de los 90 minutos, el resultado es justo, y yo creo que además el 0-0 también es justo. Ricardo. Sí, estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que pasaron pocas cosas. Las que pasaron, o se definía mal o se tiraba alto, remates, muy trabado en el mediocampo, muy espeso. Pero bueno, hay que dar por valor el punto, que es buena racha ante un rival que yo creo que va a estar ahí luchando por los playoffs. Bueno, luego escucharemos un poquito también a Ángel Rodríguez para ver un poquito ese planteamiento del que hablábamos, esa disposición inicial para intentar controlar el partido. Pero si les parece también, y os parece, en primer lugar, pues vamos también con ese encuentro y con las primeras ocasiones también por parte de ambos conjuntos. Pero bueno, en cuanto a las del Numancia, mucho ataque aéreo, mucho jugada a balón parado, que es lo que se pudo aprovechar, porque las jugadas bueno, de primera instancia, por llamarlo así, no llegaban con la fluidez que podían llegar, por ejemplo, a balón parado, ¿no? Sí, sobre todo al principio del partido, sí es verdad que tuvo el Numancia un par de córneres bien sacados por Javi Bonilla, y lo que hizo el Numancia es, con las 3 torres que tenía, que me refiero a los 3 centrales, Danese, Jan Olivera y sobre todo de Frutos y Johnny, pues intentar aprovecharlas, ¿no? Además sorprendió porque los defensas del Real Ávila estaban defendiendo más a Johnny que a De Frutos, y lo que hacía Johnny era hacerle la pantalla para que De Frutos pudiera rematar de cabeza, y de hecho tuvo un par de ocasiones que sí es verdad que no las cogió, sobre todo, bueno, esa que estamos viendo sí que fue más certera, pero bueno, ahí las tuvo, ¿no? Sobre todo el arrastre, ¿no? Para eso es, hacerle pantalla para que arrastrara el primer palo De Frutos y intentar rematar. Claro, y el sistema que cambió el entrenador de poner 3 centrales es un poco de respeto, y yo creo que no es un sistema que no me guste, porque no es más defensivo porque tengas... Sí, porque tengas más centrales. Yo creo que luego en los córneres siempre tienen opciones. De Frutos anda muy bien de cabeza, Danese también, pero bueno, el que al final el que las da todas es Johnny. Claro. Y es lo que estábamos viendo, que bueno, pues es obviamente la referencia en cuanto a ataque, pero claro, hay que tener también un poquito de segundas instancias. Las bandas están bien para que Héctor y Juancho en este caso pues se tuvieran que pelear, pero sobre todo en esos balones parados, como estamos viendo, la estrategia tiene que llegar cuando no te está funcionando un ataque fluido, como hemos podido ver en partidos anteriores, ¿verdad?
Sí, al final el mayor problema de ese sistema para mí que puso Ángel en Ávila fue que esos dos carrileros, si Alain aportó un poco más en tareas ofensivas en la primera parte, Bonilla estaba custodiando más en defensa porque el extremo derecho de ellos era muy bueno, no querían que se produjera ese 2-1, y entonces al tener a Juancho y a Héctor tan abiertos, no ayudaban en el medio del campo y los dos mediocentros estaban un poco solos y ellos aprovechaban la superioridad numérica para intentar tener más el balón. Al principio no lo consiguieron, pero sí es verdad que en la segunda parte, según pasaban los minutos y el desgaste era mayor, ellos sí que andaban un poco más sueltos, ¿no? Pero bueno, lo que decía Ricardo, al final iban un poco a eso, ¿no? A que no pasara casi nada, a que si se decidía el partido sería por una jugada puntual. Y No querían fallar, o sea, el miedo a fallar, decir... queda poco, perdemos 0-1, ganamos 0-1, entonces pasaron muy pocas cosas. Y de hecho el discurso de los entrenadores cuando acabó el partido fue un poco que estaban satisfechos con el punto, los dos. Bueno, yo creo que un punto fuera no está mal. No está mal. Vamos a ver también un poquito, porque hablamos de los ataques del Numancia, pero también los ataques en este caso del Real Ávila, que bueno, pues entre poca fortuna en cuanto al acierto y también que bueno, pues Alain García, entre otros, y estaba llegando pues muy afortunadamente. De hecho, lo comentábamos antes de comenzar, quizás el nombre que me ha repetido Jorge en la narración la primera mitad fuera el de Alain García, ¿verdad? Sí, mira, de hecho esa jugada es trascendental, porque es lo que hablábamos, ¿no? Entran por banda derecha, por la izquierda nuestra, y al final terminan la jugada en el segundo palo, ¿no? Y es Alain junto con Olivera muchas veces donde tapan esas internadas y en ese caso, por ejemplo, evita el disparo, que era un disparo certero, y anda muy rápido para meter el pie y ganar la posición. Las ayudas defensivas, esa es una acción defensiva extraordinaria, las dos. Es que salva frutos, eso es. Casi delante del portero, que tenía tiro, y las dos las solventó bien. En zonas muy complicadas, en área, cuando es muy fácil que una pequeñita falta se pueda convertir en penalti, ¿verdad? Ahí tenemos otra que también, si es verdad que se le va un poquito largo el control al extremo izquierda del Real Ávila, y le da justo tiempo a Alain a llegar muy rápido y tapar el disparo, que lo toca y se va a córner. Lo que vemos es el campo que no está en las condiciones que puede estar el campo de parecía al principio que sí, pero luego se vio que no, ¿verdad, Ricardo? No ha mejorado mucho de años atrás. Necesita un pequeño mantenimiento. Sí, de hecho, bajamos antes de comenzar el partido al césped, y a priori sí lo hablé yo con Guillermo Gracia y decíamos, pues parece que no está tan mal como hacía 2 semanas, ¿no? Nada, a los 20 minutos, en cuanto empezaron a pisar, el campo se empezó a levantar y estaba machacón. Si se ven las imágenes, que además los controles no son buenos muchas veces por eso, tiran más de balón largo y de segundas jugadas porque no se veían muy seguros a la hora de combinar en el medio del campo, y eso también iba un poco afectado por el terreno del juego, claro. Que eso luego se nota mucho también cuando va pasando el invierno, ¿verdad? Que un poquito de helada, pero si no va lloviendo y en la helada se va bajando con el trote constante de los partidos, parece que como apelmaza un poquito más, que luego cuando llegan las primeras lluvias o las primeras nieves no se levanta tan fácilmente. Al principio parece que se levanta un poquito más antes de llegar al invierno, luego... Pues es que si está mal ahora a principio de temporada, ¿qué vamos a esperar ya el invierno que nos queda con este clima que tenemos parecido Soria-Ávila? Sí. Bueno, eso, como decíamos, en cuanto al ataque también del Real Ávila. Destacamos también, ahora hablaremos de la actuación de Miguel Ángel, que tuvo esos minutos como titular, ese partido como titular frente a Joel, y en una de las jugadas en las que se quejó, en este caso, de cuando iba a hacer esa salida, de que le había pisado el jugador, ¿verdad? No sé si fue Lautare en este caso. Sí, Lautare, el central. Es una jugada donde recoge el balón, quiere sacar rápido Miguel Ángel. Miguel Ángel yo creo que lo aparta un poquito y Lautare pues va a taponar, y para mí sin querer le pisa el tobillo. Pero vamos, la intención es de que no dejarle sacar, obviamente, claro. Es que había que evitar también cualquier opción de contraataque en un sistema defensivo con 5 centrales, con 5 defensas, mejor dicho, perdón. Ahí lo vemos el poder salir, ¿verdad? Claro, rápidamente. El balón y ahí estaban preparados ya todos los jugadores.
Por cierto que Miguel Ángel lleva las medias amarillas. Cantaba un poquito, ¿verdad?, en cuanto al color, ¿no? La verdad, porque no se diferenciaban, o el árbitro decidió que no se diferenciaban muy bien con las medias que llevaba el Real Ávila y le pusieron las medias de la tercera equipación. Bueno, actuación de Miguel Ángel, que salvo pues una salida, que precisamente, si no recuerdo mal, también era con Lautare, que la vamos a ver ahí a continuación, en este saque de falta, salvo esa que salió un poquito en falso, por lo demás, un acierto bastante notorio, el de Miguel Ángel Abad, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos, que yo creo que al principio duda un poco en salir. Sí. Y cuando no ve, yo creo que no ve, cuando salta no ve al delantero, no está pendiente de él. Claro, y cuando ya decide salir, ya es tarde. Pero bueno, por fortuna el cabezazo no es limpio y se va fuera. Bueno, yo creo que está cogiendo minutos, que está cogiendo un poquito de pozo, y yo creo que va a ser importante. Sí, está siendo sólido. A partir porque se le ve sólido, se le ve seguro y se le ve muy tranquilo jugando. Bueno, para eso se le ha subido también, ¿verdad? Claro. Para eso se le ha hecho ficha con el primer equipo. Sí, de hecho, esa acción, en ese fallo que tiene en la salida, luego no le viene a la cabeza, no se acuerda de él porque sigue estando muy seguro durante el resto del partido, no titubea. Eso es importante, en un portero, eso es, ¿verdad? O sea, bueno, no le pasa factura. Además de la actuación de Miguel Ángel, también en primera parte vamos a hablar además de ese posible agarrón a Johnny. Vamos a ver si podemos ver también esas imágenes, que bueno, pues se quejaba de que podía haber ahí un penalti, pero bueno, la verdad que a simple vista tampoco parece mucho, ¿no? No, yo creo que, más un lance... que es fútbol. Los he visto más gordos y lo siguen sin pitar. Es decir, que bueno, él es muy grande, otro le pone el cuerpo, para mí es poca cosa. Que si lo pita, pues vale, encantados, pero a mí no me parece nada. La verdad que es difícil destacar también cosas puntuales en este partido, porque tampoco, como decíamos, es que viéramos jugadas muy destacadas. Luego las veremos al final, pero la primera parte prácticamente sin pena ni gloria. Para el espectador el partido no fue lo mejor de la tarde, seguramente, ¿no? Pero bueno, tácticamente, pues a mí sí me gustó. Yo vi a un Numancia muy serio. En lo que quería Ángel Rodríguez que pasara en el partido. Encajar, eso es. Lo importante, eso es, cero. No precipitarse, intensos, no encajar, intentar defender con balón, que eso no lo consiguió tanto, y sobre todo pues eso, que estuvieran seguros, ¿no? Y yo vi también a los centrales muy rápidos a las ayudas con los laterales para que no les sorprendieran por banda. Bueno, quizá yo creo que es un sistema de tres centrales que yo creo que lo va a usar algún partido más. Sí, hombre, para mí todo viene condicionado por Mustafa. O sea, si hubiera estado ayer Mustafa, seguramente al principio de minuto cero no hubiera empezado con dos centrales, aunque seguramente que no hubiera sido descartable acabar con tres, ¿vale? Pero bueno, poniendo a Mustafa y luego Néstor y Cristian, no tendría más problema, ¿no? Si es verdad que cuando físicamente bajara el equipo hubiera podido meter tres centrales, y luego también estaba condicionado a que sí tenía en el recambio en el banquillo de gente de medio campo para arriba, pero de medio campo para abajo no tenía nadie. O de medio campo, directamente, o de medio que campo. Era donde más adolecía. Sí, es verdad que tenía un jugador del filial, pero que había jugado los 90 minutos del día de antes en Aranda. Entonces, en cuanto ves los que hay en el banquillo, rápidamente te das cuenta que es muy complicado, a no ser de que vas perdiendo, por ejemplo, que Godson saliera, porque jugó el día de antes. Entonces, sí es verdad que movió fichas arriba. Sí, pero los carrileros, los extremos, son los que suele cambiar casi todos los días. Y claro, centrocampistas puros tampoco había mucha cosa. Claro, es que al final te falta Buila y te falta Mustafa, y quizá Néstor, que es uno que hubiera esperado su oportunidad en el banquillo para seguir teniendo pulmón en el medio campo en la segunda parte, no estaba. O sea, porque no estaban ni Musta ni Buila. Entonces al final dijo, no, me guardo con tres atrás y a ver si engancha alguna Juancho, que tuvo alguna, incluso Johnny, o alguna acción a balón parado. Y de hecho, bueno, entre Juancho y Héctor, en la segunda mitad, perdón, al inicio de la segunda mitad, pues hicieron también esta siguiente jugada que vamos a ver a continuación, en la que, bueno, pues roba muy bien ahí Juancho, tiene a tres por delante, intentándose ir de ellos, ahí le ve a Héctor, pero
tarda un poquito, quizás a lo mejor Héctor, en prepararse y acomodarse. Y es que, claro, es una de las cosas que hemos hablado ya en otros programas, la posición en la banda derecha de Héctor siendo zurdo, en la que muchas veces tiene que llegar rápidamente al final de la banda, frenarse y acomodarse. Sí. Por no ser su pierna natural. Al final, según venía el balón encima, se la tiene que acomodar a la derecha. Porque si hubiera venido el balón un poquito más adelantado, le pega de primeras y ya está. De todas maneras, Héctor no elige bien en esta, para mí no elige bien. Y en la primera parte hay otra jugada que se va, parece que se va solo ante el portero de ellos y al final se la intenta ceder a Johnny y tampoco elige bien. No estuvo demasiado acertado Héctor, ni le echó demasiada mano en el medio del campo a Néstor y a Cristian Delgado. A mí sí me gustó, por ejemplo, más Juancho, ¿no? En el partido ayer. Ricardo, ¿qué te parece? Sí, luego Néstor también estuvo bastante acertado. Sí, sí. Creo que es un jugador que va cogiendo también minutos porque no es titular, estando, yo creo que tiene a 2 por delante de él, pero yo creo que le ha venido bien este partido porque también dejó cosas buenas. Al final, cuando echemos cuentas de las titularidades de los jugadores a final de temporada, va a ser muchos días titular, porque al final alguno de los dos va a faltar. De hecho, Buila seguramente esté 4 o 5 semanas de baja y el que va a jugar es Néstor, ¿no? En principio. Sobre todo fuera de casa. En casa a lo mejor mete a un Dani García para ver algo más ofensivo, ¿no? Para ser el equipo más ofensivo, sobre todo con equipos que se le cierren más y no haga tanta falta, ¿no, Néstor? Pero bueno. Bueno, y la más clara que tuvo el Real Ávila llegó en el minuto 70, un susto que yo creo se escuchó en todas las casas, imagino que en el campo la grada de enfrente con todos los numantinos también se vería ese uy, que fue precisamente en esta jugada, robo en el medio del campo, el pase más que claro, sale Miguel Ángel, y bueno, pues salida que propicia que también se trastabille un poquito el delantero, que no llegue, ahí lo estamos viendo, a llegar bien al balón y llegó rápidamente toda la defensa para situarse. Fue muy legal, ¿no? Se fue muy legal. Serrano, que además es el máximo goleador del Ávila y no lo sacó de titular, no sé si tendría algún problema, salió en el minuto 60. O sea, pensáis que si se tira... No, vamos, es un penalti como una casa. No es tarjeta roja, porque al final yo creo que se está escolando. Penalti amarilla. Ya, eso es. Pero vamos, es un penalti con un camión. Recogiendo la mano Miguel Ángel, como la recoge. Sí, pero le toca. Hubo contacto muy pequeño, pero... Vamos a verlo, porque ahí estábamos viendo también, a ver si podemos verlo también. Según mete la mano y le toca, la repetición. En cuanto hay contacto y se tira... Vamos a ver, ahí la repetición. Para es penalti, vamos. O sea, si se tira es penalti. Si se tira, pensáis que penalti, ¿no? Sí. Es amarilla, porque no es roja, por supuesto. Pero claro, fíjate, si te meten un penalti faltando 20 minutos... Pues bueno, te hubiera tocado remar a ver... Y de hecho es penalti, aunque no se tire. Lo que pasa es que parece que si no se cae no pitan el penalti, pero es penalti. Claro, no cayendo, claro. O sea, ahí puedes dar la ley de la ventaja, que en teoría en los penaltis no hay ley de la ventaja, pero bueno, en cuanto ve que no puede disparar, puede pitar el penalti. En la teoría eso es penalti, luego en la práctica esas cosas a los árbitros les cuesta mucho más. Sí, vamos, no lo vemos nunca, ¿no? Pero... Esto lleva a hablar también un poquito del árbitro, porque claro, vimos que quizá no aplicaba durante todo el encuentro los mismos criterios y hubo momentos que ya, sobre todo de cara al final, quería guardarse que no pasara nada. Si no querían que pasara nada los entrenadores, yo creo que el árbitro tampoco, por si acaso, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que vas por la jugada de Dani García del final del Claro, la veremos, pero si somos neutrales, hay una tarjeta naranja a de Frutos nada más comenzar la segunda parte. ¿Que se la perdona? O sea, no, nada más comenzar la segunda parte. No, en la primera parte. La primera. Estaba fue. pensando yo, digo, si fue en el otro área. En la primera. Este penalti, que si se tira, vamos, es penalti y vale. Luego si compensamos con que no es fuera de juego o sí esa última jugada, vale, pero... El árbitro estuvo poco casero, podríamos decir. No, yo es que creo que no perjudicó a ninguno de los dos. Yo creo que, bueno, ni fu ni fa. Como el partido. Que fue a tono del partido. Que en la última, si no tienes el VAR y cámaras, es muy difícil. Es muy difícil saber si es fuera de juego. Vamos a ver esa última, si os parece también. Ese pase que recibía Dani García y de nuevo, enésimo fuera de juego de Dani García, que... Estamos todos con muchas dudas, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, y como decimos,
difícil, cuanto menos. Ahí estamos viendo justo en el momento del pase, pudiera estar en línea, pudiera estar por detrás o pudiera estar por delante. Yo, para mí, la decisión que tomó el árbitro, en línea en este caso... Minuto 91, recordamos. El que mejor la ve. Porque según donde pares la imagen. Y date cuenta cómo levanta en línea el banderín. Levanta ahora, cuando lleva 10 metros el balón corriendo. Pero porque es cuando la va a tocar el jugador. Porque, el jugador. Claro, eso es. Cuando va hacia la pelota y la va a tocar el jugador. Ahí dice, ya, va por ella. Y a mí me deja muchas dudas. Si no tienes la tecnología que se aplica en el fútbol profesional, es imposible saberlo. Si os parece, vamos a seguir un momento a Dani para que podamos verlo. Porque ya no en esta jugada. Ahí le estamos viendo que ahí está, hace ese falso que se para que vaya un poco el delantero por delante. Ya ahí el delantero está corriendo por delante de él y él le va siguiendo. Ahí frena para que frena y todavía no ha dado el pase. Se pare y ahí, claro, es que... Esa es la cuestión. Ese es el frame. Que si tienes una cámara a la altura de la jugada, posiblemente veas otra perspectiva de la jugada. El frame, como le dices, es engañoso. Es muy engañoso. Lo primero, desde, como dice Ricardo, el ojo humano, que también... Incluso con la cámara, la curvatura que puede hacer la imagen, no es la posición central, incluso, pues bueno, los que estuvieran ahí como, nos decía Ricardo también, gente que ha estado ahí presente. Gente que estaba en esa línea y les pareció que no era fuera de juego. Lo que sí que me fijé es que los espectadores que estaban al lado de línea, que eran de Ávila, no empiezan fuera juego, fuera, o sea... No pidieron nada. No pidieron nada. Es verdad que luego en línea y a uno como aplaude como diciendo, bueno, que nos hemos salvado, ¿no? Eso es. Claro, pero es que es eso, que es que ya lleva unos cuantos también Dani García que le anulan en posición muy justita. Dos goles creo que le han anulado, 2 o 3. Yo creo que alguno más. Juega al límite, por las cuentas que llevamos. Siempre al borde del límite, entonces tienes... Mira la gente no dice nada ahí. Y hay algunos que casi se puede ver el resoplido, ¿no?, del público. Sí. ¿Verdad? En ese momento de que levanta. Abajo a la derecha. Pues es quizás la jugada más. Mira, hay uno aplaudiendo ahí, taco, diciendo. Pero es que es imposible. Es que es muy complicado. Vale, y más como dice Ricardo, sin VAR. Si nos ponemos la bufanda del Numancia, seguramente diríamos que no es. Si nos ponemos la bufanda del Ávila, diríamos que es. Y desde esta posición, siendo sinceros, yo por lo menos no lo sé. Ahora, como decimos, tampoco estamos con la seguridad rotunda para decir lo que es y tampoco estamos de ello haciendo una queja formal a un resultado que es un 0-0 y que creo que todo el mundo lo dio por lo justo dentro de lo que se vio en el terreno de juego, ¿verdad? Sí. Es que esas jugadas en casa han pasado y a veces te han dado gol, a veces te han anulado, es que es tan difícil. Si no tienes el VAR es imposible. Minuto 93, en línea... fuera de casa y baja la bandera, encoge el brazo, pues lo más fácil para que no pase nada es levantar. Y así te quitas el problema. Y luego al final estas cosas te quitan y te dan. O sea, es que hoy he leído que se quejaba mucho la gente, es un robo, tal, la hostia, no sé qué. Vamos a ver. Hace una semana echaron a un chaval porque le sacaron una tarjeta en el minuto 3. Injustamente. Lamentable. Y luego el Numancia juega toda la segunda parte con un jugador menos y remonta. Y es una de las claves de que remonte el partido el Numancia, ¿no? Pues al final, pues... Que depende con los colores que lo veas, tienes una opinión o tienes otra. Pero es que al final de la temporada, al próximo día puede pasar lo mismo y te dan gol. Y que te quejas, pues no, es que es así, es tan difícil. Y al final la lectura del línea o del asistente es un poco eso, ¿no? Ostras, minuto 93, 0-0. Numancia fuera de casa. El público del Ávila es fogoso y es caliente. Sí, ya estaba de hecho también pidiendo más de una y alguna recriminando al árbitro, que por cierto se fue también muy pitado por parte del Ávila. Claro, y al final dice, yo aquí que no lo tengo muy claro, levanto. Había ¿os acordáis de un árbitro de Mukdim? Falleció, que era, no sé, era croata o tal, que pitaba en Soria. Y cuando iba 0-0 el partido, 1-1, quedaba un minuto, alargaba un minuto y decía, venga, los dos a casa y todos contentos y así no se me calienta nadie, ¿no? Pues un poco igual. Un poco igual. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar también las declaraciones del entrenador del Club Deportivo Numancia, de Ángel Rodríguez, después de terminar este encuentro,
para hablar un poquito de cómo había visto este Real Ávila 0, Numancia 0, la disposición que había elegido y, bueno, algún detalle más. Vamos a escucharle. La verdad que es un partido que habíamos planteado para que pasaran pocas cosas, esa es la realidad, ¿no? Veníamos con muchas bajas y bueno, hemos planteado el sistema para un rival al que le podíamos incomodar bastante y sobre todo que bueno, pudiéramos defender un poquito altos y no sufrir mucho. La primera parte hemos estado bastante mejor, la segunda parte bueno, nos han pesado un poco las piernas, eso ha hecho que defendamos un poco más atrás, pero no ha pasado prácticamente nada. Había una acción en la segunda parte que ellos han tenido, hemos tenido una nosotros con Juancho también y poco más. O sea, al final ha sido un partido de mucha brega, de mucha disputa, muy físico. Y bueno, nos vamos con la sensación de que venimos a un campo complicado y que cuando no estamos todo lo bien que podemos estar, no perdemos. Y eso refuerza un poco al equipo. Una tablet del Numancia no es fuera de juego. Yo la imagen me da la sensación de que no es fuera de juego. Cuando suelta el balón no lo es. Bueno, es un campo complicado, es un equipo muy físico, es un equipo que está en un buen momento y que ha recuperado mucha gente y nosotros veníamos hoy con 6 bajas. La realidad es que cuando estemos todos seremos un equipo todavía mucho más fuerte. Por las palabras del míster, ¿qué os parecieron también un poquito? Sí, al final es que, sobre todo la primera respuesta, hace un análisis perfecto de lo que fue el partido. La ¿no? lectura que podemos estar haciendo nosotros es lo que, sí, lo que ha dicho él. Que es lo que ha dicho él, no hay más que comentar. Cuanto fuera de juego también, lo mismo. Sí. Y bueno, del Ávila, pues las flores que le echa también a un conjunto que, bueno, decíamos, un entrenador también el del Ávila bastante jovencito, ¿eh? Sí, 35 años tiene, es valenciano. Y la verdad es que el año pasado estuve en el Lleida, no acabó la temporada porque por los malos resultados. El Lleida es un club exigente que quiere estar siempre intentando luchar por los playoffs o por el ascenso. Lo destituyeron en marzo, pero el Ávila pues ahora ha apostado por él y a mí mucha plantilla nueva, tiene mucha gente nueva porque el año pasado tenía jugadores muy importantes que se han ido. Sí, que se han ido a otros equipos. De hecho, el portero está por cierto, que el portero que jugó ayer es el suplente. Sí, porque sintió un dolor en la rodilla que le fue a más y de hecho salió el hombre cojeando, pero vamos, el portero suplente lo hizo espectacular también. La verdad es que sí, que meritorio, Sí, salir, sí, porque además los porteros nunca se esperan eso, ¿no? Y les pilla un poco más frío, como diciendo, casi voy a echar la tarde, aunque siempre tienen que estar preparados, ¿no? Pero bueno, sí le tocó jugar y a mí sí que me llamó la atención, sobre todo el que no jugara Serrano, ¿no? El delantero centro, que había marcado 2 goles el último partido que jugaron en el Adolfo Suárez, aunque la semana pasada perdieron 2-0, lo sacó en la segunda parte y fue el que propició esa jugada, ¿no? Con Miguel Ángel, que si se tira, pues podía haber pitado penalti el colegiado. Bueno, pues con esto, pues como decimos, el Club Deportivo Numancia, ahí tenemos la tabla clasificatoria, va quinto con 18 puntos, ya se encuentra a 4 del Oviedo Vetusta, que fue uno de los que junto con la Segoviana, prácticamente ellos dos, aprovecharon la jornada. El resto, empates por doquier prácticamente, no sé si hasta la 12ª posición de la tabla, empataron todos. El Oviedo Vetusta que le ganó al Langreo. Javier Bergantillos que empataron también entre ellos. Que visita dentro de poco los Pajaritos, ganó 0-2 y aprovechó que el Deportivo Fabril volvió a tropezar en casa para ponerse líder. Ahí está, pues en este caso vamos también con la Copa, como nos están recordando también nuestros compañeros, y es que mañana pues tenemos sorteo de Copa y ahí tenemos pues a los posibles rivales para el Club Deportivo Numancia, el Celta La Real, el Deportivo Alavés, el Osasuna, Mallorca, Español y Girona. Y decimos que posibles porque ya sabemos que tanto por los que hay, el único de tercera que hay, los rivales que hay de segunda ref, Ourense, que se clasificó en este caso ganando la Copa, pues son 7 justos, por lo cual son los 7 que van a medirse contra alguno de estos equipos. Favoritos, no favoritos, que podamos pasar contra el más endeble si es que se puede pasar de contra un segunda ref como el Numancia, partido único. Yo si lo miramos en opciones de pasar, que venga el Girona. Que venga Girona, porque va a venir con el B.
o sea, no está último porque el otro día ganó, pero vamos, si no está en el descenso, por ahí anda, lleva una temporada bastante irregular y obviamente Michel no va a venir aquí con los mejores jugadores para afrontar esta eliminatoria. Hay que salir de ahí, del pozo, ¿verdad? Y luego, es que todos tienen un aquel, ¿no? Mallorca, joder, viene Arrasate, cago en la leche, que lo queremos aquí un montón, pues que venga el Mallorca, que también podría tener opciones de por qué no el Numancia darle guerra, ¿no? Pero bueno, el que casi todo el mundo quiere es la Real Sociedad. La Real Sociedad, claro. Por proximidad, es que yo no sé si lo hacen por proximidad o no. Lo han hecho, yo creo que al si no final nos toca a la vez Real Sociedad o Osasuna. Sí, pero no, también sería... Esto lo ha publicado esta mañana, ¿verdad? Y han decidido norte-sur. Sí, hacer dos grupos. No se han querido complicar más. Final Mallorca... Sí, que te puede tocar cualquiera. Final Mallorca tiene un viaje bastante más corto que el Girona, por ejemplo. Aunque parezca que no, porque está en las islas, ¿no? Pero tiene 1 hora de vuelo, más 2 de venir a... Lo que pasa es que Mallorca, yo pienso, no me gustaría el Mallorca, porque yo pienso también en que la posible afición que pueda venir... Es claro, si piensas en la afición, tienes 3 opciones: sí. Real Sociedad, Alavés y Osasuna. O sea, el resto, olvídate. Es que de Mallorca no te van a venir 1000 personas. Se lo van a pinchar muy mucho, o eres muy acérrimo del Celta. Pueden venir 50, ¿no? Pero no te van a venir. El Celtarra, o si no, lo tiene... En Girona estamos en lo mismo. Yo creo que por atraer aficionados a ese día, Real Sociedad, Alavés, Osasuna. Sí, sí. Bueno, pues son los posibles rivales que podremos tener y que estaremos pendientes mañana también. Claro, es que el valor de esto, de jugar contra un primera, cuando hablábamos de las Arenas de Guecho, decíamos, es que por una parte la liga y tal. Al final, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Se ganó las Arenas de Guecho, ganaron el siguiente partido, se ha empatado contra el Real Ávila fuera de casa y vas a jugar contra un primera. Muchas veces le damos demasiado valor a ciertas cosas que cuando acaba de comenzar la temporada tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué no vas a ir a ganar y sacar el 11 de gala ante un primera ref? Tenemos mucho miedo en general en Soria. Yo lo que pasa es que la gente tiene esa ansia y ese anhelo de ascender, entonces todo lo que sea que le pueda repercutir al equipo y despistarse... Que parece que va a ser un estorbo ahí en el camino, pero bueno, si hasta diciembre hay 3 partidos, hay que intentar ganar los 3 partidos, o por lo menos sacar un empate y ganar los de casa, y ya llegará el premio de la Copa del Rey, que te se puede dar muy bien, o te se puede dar, si el no ya lo tienes, pues yo creo que va por el partido. De hecho Ángel, y ya, perdona, que nos enrollamos, de hecho Ángel dijo 13 de 15, y 13 de 15 supone ganarle el próximo día al Coruso, que no está nada bien, ganó al Lealtad, que va último ayer en el descuento, o sea que es un partido que en principio es factible. Vas a Burgos contra el Burgos B, que es un filial y que está en la promoción de descenso, y luego te viene el Langreo, o sea que son 3 partidos que se pueden sacar perfectamente antes de afrontar la Copa. Decían también con el tema de los rivales que, claro, es un primera, toque el que toque, aunque sea el equipo filial que saque, va a ser un dolor de muelas para el Numancia, pero en el caso hipotético de ganar el Numancia, al que se podría enfrentar, quizás sí que sería ya contra uno de los cocos de la competición, eso es lo por el sistema. Si no recuerdo mal, creo que incluso ya se podría enfrentar quizás a lo mejor a un Madrid o a un Barça, a un Atlético o a un Atlético de Madrid. Bilbao. Es que estos son 16avos o 32avos. Es que eso no, claro, ahí andamos todavía perdidos. Sí, cuando porque con el Arena de hecho como... A mí me suena que hay otra eliminatoria. Pero cuando entran los de Champions ya cogen a los de menos categoría. Es que los que entran, yo creo que los que entran son los de Champions que no juegan la Supercopa. ¿Vale? Creo que entra, pero que no estoy seguro, no, esto es hablar por no callar. Pero a mí el problema es que la Federación no la ha ido aclarando estos días, antes del sorteo. Claro, yo creo que entra Villarreal, Betis, Atlético de Madrid. ¿Se han esperado hasta hoy? Sí, otra cosa que no es medio normal, que al principio decían que si lo iban a partir como en la primera ref, como
hacia un lado y hacia otro, bueno. Pero yo creo que entran los que no juegan, o sea, que entran todos, menos Real Madrid-Barça, Atlético de Madrid, perdón, y Atleti Bilbao, creo. Pero no me hagáis ni caso porque no estoy seguro. Si estos están exentos de momento en esta ronda no entran. Eso ya lo sabemos. Y la siguiente no lo sé. Y en la siguiente, pues bueno, estamos... Esperar a diciembre que suene la flauta y que venga el que sea. Eso es. Y a ver si tenemos un poquito de suerte, ¿verdad? Y bueno, por cierto, antes de terminar, un repasito rápido también con otros deportes, con el balonmano, el voleibol. Derrota del balonmano... He dicho una tontería. Que muy ajustadita. Villarreal y estos ya están. Por cierto, no, que están en otro grupo. Sí, o sea, sí, están en el grupo 2. Disculpa. Que estábamos con el tema de... Sí, estaba pensando yo, digo, qué tontería. No, están en el grupo 2. Están en el grupo 2. Sí. El balonmano, 28-30, decía contra Naitasuna, enésimo encuentro en los últimos días que viven después de la derrota en Copa, y derrota de nuevo ajustadita, 28-30. Y bueno, pues... un poco más duele este más partido. Dolorosa, ¿no? Sí, está claro. Porque la Copa, pues bueno. La Copa, bueno, pues eso ya... Pero la Liga te implica que te quedas ahí, que juegas en casa contra un rival, claro, de mucha entidad, pero que de los que podrán estar arriba, pero claro, es una derrota en casa. Sí, de hecho en el descanso va al empate, y la segunda parte es donde a lo mejor un poco más el físico. También hablaba Oriol de un gran entrenador que tenía la Itasuna, lo consideraba como el mejor entrenador de la categoría, pues movió cosas y al final salió otra vez Cruz. Claro, si hubiera ganado el balonmano Soria se había puesto igual de puntos que la Itasuna, ahora se te distancia un poco todo, ¿no? Pero bueno, y es que luego encima viene un rival muy complicado, o sea que van a Puerto Sagunto, creo que lo ha ganado todo en su casa, que va quinto. Y vamos a ver. Es también. que hay que amarrar los partidos de casa. A sufrir. Toca Ahí sufrir. está, claro. Balonmano Puerto Sagunto, eso es. Así que veremos también a ver ese partido y ahí le tenemos quinta posición del Puerto Sagunto, o sea, 10 posiciones casi prácticamente al balonmano Soria, el siguiente de nuestros rivales. Y en voleibol, pues victoria del Moreno Sáenz Sporting 3-2, sigue más líder. La verdad que le saca ya bastante al siguiente, porque son, si no recuerdo, lo tengo yo apuntado por si acaso, 6 puntos ya de diferencia al segundo, Claro. que en fútbol puede parecer a lo mejor poco, pero en voleibol es bastante más. Y bueno, pues una victoria también contra Covadonga, que siempre un Covadonga que en los últimos años también, pues hay equipos asturianos que juegan con esa faceta de muchos chavales jóvenes, que puedan pues también venir de la base, de cantera para otros que puedan estar en pues, divisiones superiores, Superliga 2, Superliga, que pueden ser un poquito cantera, pero también con algún jugador veterano, pero siempre con un poquito de sorpresa, de ver cómo viene cada año. En este caso, pues bueno, ajustadito, pero 3-2, pero... De hecho, Covadonga iba segundo. O sea, Covadonga, Hasta ahora, claro. hasta el partido que perdió con el cuarto, si no me Sporting, equivoco. iba segundo y ahora le saca el segundo 6 puntos, como dices, que se ha puesto un equipo Sí, lo gallego. tenemos bien apuntadito, el Oleiros. Eso es, que Tercero, juega... perdón, el Covadonga. Tercero Covadonga, segundo... Oleiros. Eso es, que juegan la semana que viene contra ellos en tierras gallegas. A ver si nos vamos quitando de los de arriba, O sea que es lo importante, ¿verdad, Ricardo? Sí, bueno, si se vas sacando los partidos y vas ganando, Vale, pues y que vengan todos los que quieran, es ¿no? que eso es un Claro. privilegio, es de líder y que... Privilegio y un colchón, que luego puede venir alguna racha mala y si a lo mejor te dejas 2 partidos, pero tienes un buen colchón, eso es una salvedad muy buena, ¿eh? Sí, un porque buen salvoconducto también para poder... Además aquí pues hay muchas cosas que te pueden pasar, que gente no te pueda ir a los desplazamientos, lesiones, no son chavales de 20 años tampoco en el Sporting, ¿no? O sea, que hay mucha gente veterana y al final pues sí se te puede torcer un poco todo según va madurando la competición, que esperemos que no, pero bueno. Bueno, pues con esto también cerramos la parte de la tertulia y como siempre pues agradecemos a nuestros colaboradores que hayan estado hoy. Ricardo, como siempre, muchas gracias y te esperamos de nuevo por aquí. A vosotros, hasta otro día. Y a Jorge, pues bueno, gracias también y le veremos más pronto, quizás que a Ricardo, porque ya próximo viernes antesala. Eso es, el viernes estaremos por aquí. A ver que también hacemos un repasito rápido de ese fin de semana, la verdad que nos espera, que viene con muchas cosas. Sí. Además es el cross internacional de Soria, también el atletismo, tenemos de todo este fin de semana. Estaremos a tope. Y lo veremos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Os dejamos a ellos dos, no a ustedes, en un instante después de la publicidad de los
anuncios que tenemos a continuación para que ustedes puedan no perder detalle de lo bueno que tenemos en Soria. Vendremos de nuevo, como decimos, con más protagonistas aquí en El Remate.